La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Aldrin Gómez, él es abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes. Un placer siempre estar con ustedes y con la distinguida audiencia de FM Mundo. Gracias, doctor, por acompañarnos. Cuéntenos un poco cuáles son los principales cambios tras la declaración de constitucionalidad parcial de la ley. A ver, lo que ha hecho la Corte Constitucional es lo que acostumbra siempre dividir el análisis de forma y de fondo. Primero, respecto del análisis de forma, ha ratificado lo que ya señalamos hace algunos días respecto de que la Asamblea Nacional, al no aprobar ni negar expresamente la ley dentro de los 30 días, pues facultó al presidente de la República publicarlo como decreto ley. Ahora, respecto de las reformas a la ley de hidrocarburos y a la ley del régimen de Galápagos, ha indicado que son incompatibles con el principio de unidad de materia. ¿Qué quiere decir esto? Que según la Corte Constitucional no se advierte que las reformas a estos cuerpos normativos vayan en el eje temático que, según ha dicho, es pues la sostenibilidad tributaria y la sostenibilidad fiscal. Aquí yo considero que esto es un error porque, a ver, las reformas a la ley de hidrocarburos pues eran reformas que de una u otra manera viabilizaban la contratación pública en materia de petróleos. Y entonces, claro, nosotros sabemos que el sector de petróleos es del cual se alimenta más el presupuesto general del Estado. Entonces, ahí considero que es un error, pues el eje temático, en este caso de la ley, era la sostenibilidad financiera. Pero doctor, estos artículos se declararon inconstitucionales únicamente por falta de unidad de materia o también por el fondo de los artículos. No, solo por falta de unidad de materia. La Corte dice que estas reformas, como le digo, que regulan la contratación pública en materia petrolera no tienen nada que ver con el eje temático de la ley, que era el sistema, la sostenibilidad fiscal. Pero yo le insisto, aquí la Corte cae en un error porque en realidad el eje temático de la ley era la sostenibilidad financiera. Entonces es un error considerar que el sector petrolero no tiene nada que ver con el tema financiero cuando, como le digo, alimenta gran parte del presupuesto general del Estado. Entonces ahí yo encuentro un primer error por parte de la Corte Constitucional. El Servicio de Rentas Internas había señalado que estos artículos buscaban la modernización del sector petrolero. ¿Cómo afectaría la eliminación de estos artículos justamente al sector petrolero? ¿Dónde está la afectación? Más trabas, ¿no? Más trabas, más trámites, no sé, creo que se está entorpeciendo la contratación en materia petrolera, como le digo, de una u otra manera. Estas normas lo que trataban de hacer era más eficiente la contratación, establecer cláusulas, establecer situaciones que le permitan tanto a inversionistas internos como extranjeros, pues no tener tanta traba para ingresar en este sector, ¿no? Estas normas han sido dado de baja, entonces, no sé, otra vez volvemos a los problemas, a los trámites que ya se tenían desde antiguo en materia petrolera. Ahora, respecto de los análisis de fondo, hay algunas situaciones que sí hay que tomar en cuenta. Respecto de este RIMPE de los negocios populares, la Corte ha dicho que viola el principio de progresividad, pues establece una tarifa fija, para un rango excesivamente amplio. Claro, ¿cuál es el problema que advierte la Corte? Primero que dentro de este régimen están las personas que ganan de $0 a $20,000. Entonces, claro, lo que dice la Corte Constitucional es que una persona que gane $1 va a pagar lo mismo que gana una persona que gana $20,000, que es esta tarifa fija de $60. Entonces, en esto estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Constitucional. Sin embargo, respecto de la materia del régimen RIMPE emprendedores, aquí sí hay una situación bastante llamativa por parte de la Corte, pues no advierte nada respecto de que este impuesto no se genera sobre la renta o el beneficio, sino sobre los ingresos brutos. Entonces, claro, dentro de este régimen, inconstitucionalmente no se permite las deducciones de gastos que son propios del giro del negocio, y eso, en mi criterio, pues es bastante confiscatorio, y la Corte nada dice respecto de esto, inclusive llegando a señalar peligrosamente que hay casos en los que puede existir una menor satisfacción del principio. Pero no existe contributiva definido cuál será el rango establecido para los negocios populares después del ejercicio fiscal de 2023.
No, claro, nada dice, no queda el tema, el RIMPE en materia de negocios populares deja de existir a partir del año 2023 y no se dice nada. Bueno, en eso la Corte Constitucional tampoco es que puede regular. El Servicio de Rentas Internas, a través del presidente, pues tendrá que ver cómo viabilizar este régimen, ¿no? Como le digo, ahora respecto también de los efectos de la sentencia, sí nos queda nuevamente ese mensaje perverso de cobre mientras yo me demoro los 3 a 5 años en resolver, porque cuando yo declare que es inconstitucional lo que usted ha estado cobrando, no le voy a obligar a devolver. Y eso ya ha pasado en anteriores ocasiones, por ejemplo, con la ley de fomento ambiental. Entonces, claro, es un mensaje bastante perverso, porque como le digo, el presidente o el ejecutivo se va a sentir en la libertad de cobrar lo que le venga en gana, y el día de mañana la Corte no le va a obligar a devolver, ni va a haber ningún efecto por este cobro arbitrario de tributos, ¿no? Doctor, ¿cómo garantizar que los constantes cambios en las leyes tributarias del país no afecten a la seguridad jurídica y sobre todo a la sostenibilidad fiscal? Es que eso es, yo me atrevo a decirle que eso es imposible, Gisela, ¿no? Es imposible que los insistentes cambios en materia tributaria no afecten a la estabilidad económica, a la seguridad jurídica y política del país. Mire, cualquier empresa que quiera ejercer sus actividades de forma regular va a tener que pagar tributos. Entonces la gente necesita saber qué tributos, a qué normas, a qué reglas de juego yo me voy a enfrentar si decido ejercer una actividad económica en el país. Y bueno, como estamos viendo, no solo es un vaivén por parte del presidente de la República, sino ahora también de la Corte Constitucional, ¿no? Que, como le digo, ahora se ha inmiscuido más allá de lo que la propia Corte ha dicho que es su competencia, al pronunciarse inclusive de tributos y respecto de su diseño, lo cual, como le digo, la Corte ha dicho que no se puede pronunciar de esto, pero lo hace, por ejemplo, cuando declara que la exención del pago del impuesto a la herencia de quienes mantienen el vínculo de primer grado de consanguinidad con el causante o el cónyuge sobreviviente contraviene el derecho a la igualdad de las otras personas llamadas a suceder. Y como le digo, yo creo que aquí lo que se debe advertir más que nada es que a la Corte parece que no le gusta el diseño de la exención, más allá de que encuentre alguna incompatibilidad constitucional, porque de hecho, pues si uno lee los argumentos dados tanto por la presidencia como por el Servicio de Rentas Internas para mantener este tipo de exenciones a los hijos y al cónyuge, pues son bastante consistentes, ¿no? Ahora, en el tema del reboot, aún con la declaración de inconstitucionalidad, las personas que ya se habían acogido al reboot no van a poder ser investigadas por delitos de defraudación tributaria. Así es. Explícanos eso es lo que ha un dicho poquito la propia de eso. Corte. La propia Corte en la sentencia lo que ha dicho es que, claro, respecto de los efectos de la sentencia en cuanto a eximir a las personas que se acojan al reboot de la investigación de ciertos delitos, pues surte efectos solo desde la publicación en el registro oficial. Esto quiere decir que las personas que ya se acogieron antes de la publicación de esta sentencia a este régimen no pueden ser investigadas, no pueden ser auditadas ni por el SRI, por la UAFE, pues claro, así lo dice la sentencia. Ahora, yo creo que sí estoy parcialmente de acuerdo con esta declaratoria, porque, claro, la ley sí de una u otra manera le quitaba tanto a la fiscalía como a los propios jueces la posibilidad de investigar y sancionar delitos que tranquilamente podrían haberse inmiscuido dentro de este régimen, lavado de activos. Pero entonces, ¿podría el Estado decidir a través de la Ley de Desarrollo Económico quién podría ser investigado y juzgado por delitos y quién no? Es que eso es lo que le dice la Corte que no puede hacer, porque claro, por un lado le estás quitando las facultades de la Fiscalía General del Estado, que es el que debe investigar todo tipo de delito de acción pública sin ninguna excepción. Entonces, eso es lo que le advierte la Corte Constitucional. Debo decirlo sí de manera correcta, pero claro, ahora los que se acogieron, pues ahora están, no sé, están salvados por la Corte Constitucional, porque ya no se les puede investigar y eso ha quedado expresamente señalado por la Corte. Con eso me quedo, abogado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Una buena tarde. Agradecemos al abogado constitucionalista Aldrin Gómez.